Muy buenas tardes, bienvenida Claudia, Valeria y Ayelen, ¿cómo están? Bienvenido también a los compañeros que ven la clase, perdón, grabada el día de hoy. Bien, habíamos comenzado a hablar la clase pasada de lo que es el acompañante terapéutico y el acompañamiento terapéutico. Bienvenida, y vamos a aceptar a Patricia también. Puse el mate justo delante, ahí está, ahora sí. Bien. Ahora, estuvimos hablando, les decía la clase pasada, del aporte, en realidad, del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico. ¿Se acuerdan que yo le dije que la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico? ¿Sí? Y el trabajo en equipo, en realidad, es esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque el rol del acompañante terapéutico se considera un rol auxiliar. ¿Sí? Y hay algunos autores que acuerdan que la implementación, perdón, del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder a dos necesidades. Una era la necesidad concreta del terapeuta de poder trascender los límites de su consultorio, y por otro lado se conjuga esta necesidad que dijimos del paciente y de la familia, que va a demandar atención específica en aquellos casos que por ahí ellos se sienten por ahí un poquito, ¿cómo decir?, imposibilitados de poder responder por ellos mismos. Entonces, nosotros nos incorporamos en un equipo multidisciplinario, ¿sí? En el cual está dirigido por un profesional a cargo, digamos, del tratamiento, que generalmente es un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí? Eh, quienes van a ser los que lo conducen, quienes nos pueden, vamos a decir, guiar, ¿sí? Y tenemos el espacio de la supervisión, del trabajo en equipo, de los acompañantes y de la coordinación, digamos, de todo el equipo. Ahora, nosotros, como dije antes, nos vamos a incorporar en un equipo multidisciplinario donde se van a hacer reuniones en equipo, ¿sí? Esas reuniones en equipo es un lugar que va a ser propicio, en el cual se va a planificar, digamos, la estrategia del tratamiento y del acompañamiento. Bien, va a ser un trabajo en conjunto con objetivos, como dije siempre, unificados. Entonces, cada profesional desde su área de trabajo va a observar o va a manifestar lo que observó, ¿sí? Para trabajar en función siempre del paciente. Y es importante realizar las reuniones de equipo. Esto debe ser periódicamente, ¿sí? Porque eso nos permite reconocer logros, nos permite reconocer limitaciones en las cuales cada uno de los profesionales eh, enfrenta, ¿sí?, en realidades por ahí distintas, ¿sí? Entonces, la inclusión del acompañante terapéutico o de un acompañante terapéutico va a cobrar sentido no solo a partir de la necesidad o solo a partir del pedido que formule el paciente, que formule la familia, sino fundamentalmente a partir del lugar que le hace en realidad el terapeuta que conduce el tratamiento, ¿sí? La inserción en realidad del acompañante terapéutico siempre tiene un para qué, ¿sí? Ahora, el otro aspecto es, del cual hablamos del trabajo en equipo, es el espacio de supervisión que todo acompañante debe entender. Ahora, ¿qué es el espacio de supervisión? Es un espacio en el cual el acompañante puede plantear dudas, puede plantear inquietudes con respecto siempre a que al devenir de ese acompañamiento en el que uno está trabajando, ¿sí? Luego lo vamos a retomar en un segundito a lo que es el espacio de supervisión. Pero la diferenciación o la distinción, como dice ahí, del rol del acompañante terapéutico, tal como se lo planteó Rossi, el rol ha sufrido desde sus comienzos muchísimas dificultades en relación a la especificidad en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como veníamos hablando, se confunde con otras funciones.
o es confundido con otras funciones. Entonces, voy a volver a destacar algo. El acompañante terapéutico no es ni psicoterapeuta, no es analista, no es maestro, no es maestro integrador, no es trabajador social, no es enfermero, no es cuidador, no es niñero, no es amigo, no es familia. ¿Sí? Está bien que a veces va a haber cierto semblante que lo acerque a cada uno de nosotros por ahí alguno de esos lugares. ¿Sí? Pero va a ser ubicado allí el acompañante terapéutico solamente por el paciente. Pero eso no son nuestras funciones. ¿Sí? La función en sí del acompañante terapéutico se va delimitando a partir de qué? De la estrategia específica de un tratamiento y la singularidad, obviamente, del caso. ¿Sí? Entonces, podemos definir nosotros que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar que integra, o mejor dicho, que se integra a la tarea del equipo terapéutico y que interviene en la cotidianidad del paciente. ¿Sí? A partir de objetivos previamente pautados por el profesional que va a dirigir el tratamiento. ¿Bien? Porque a partir de ahí es que cobra sentido la connotación de terapéutico. ¿Bien? Por eso siempre digo lo siguiente, el rol del acompañante terapéutico debe ser explicitado, debe ser aclarado, tanto al paciente como a la familia, como al resto del equipo terapéutico. ¿Sí? A todas las personas con las que ustedes van a tener que interactuar. ¿Para qué? Para evitar estas posibles confusiones con otros roles y con otras funciones que no son propias del acompañante terapéutico. ¿Bien? Que después lo vamos a charlar nuevamente en lo que es el encuadre. Ahora sí, el espacio de supervisión. ¿Sí? El espacio de supervisión, ¿en qué consiste, mejor dicho? ¿O cuál es su función? A ver, aparentemente ofrece un límite muy tenue entre el trabajo y la recreación, ¿sí? Eh, el acompañante terapéutico al comienzo eh, muchas veces les va a generar, por ejemplo, dudas, ¿sí? Incertidumbres, estoy haciendo bien mi trabajo, es realmente lo que me pidieron que realice con el paciente, siempre surgen dudas, ¿sí? O esto es un trabajo serio, ¿será que realmente estoy trabajando? ¿Sí? Son situaciones y momentos donde surgen dudas, ¿bien? Entonces, dentro del espacio de supervisión nosotros podemos sacarnos todas esas dudas. Es tanta la complejidad del encuentro con otro, en lo que es el ámbito de lo terapéutico, que muchas veces la tarea de supervisión permite, en primer lugar, trabajar todo lo que son las dificultades que plantea, ¿sí? Todas estas variables en el juego y el modo en que se despliega también nuestros pacientes. Bien, en realidad, a ver, el espacio o este espacio de supervisión eh, se integran en realidad las diferentes transferencias que se juegan con cada uno de los acompañantes. ¿Sí? Entonces, es un espacio, vamos a resumirlo bien fácil, es un espacio donde ustedes podrán volcar todas sus dudas en cuanto a lo clínico, en cuanto a su posicionamiento respecto de aquello con lo que ustedes intervengan. ¿Sí? Es un espacio que acompaña al acompañante terapéutico. Bien, por lo general, ese espacio está guiado por un coordinador del acompañamiento. Un psicólogo puede ser, o puede ser un acompañante que tenga mucha mayor experiencia, que nos puede ir ayudando a vislumbrar todas estas dificultades propias del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Y el espacio de supervisión también puede
adoptar distintas características, obviamente que dependiendo de la modalidad del acompañamiento, ¿sí? Dependiendo de la institución en la cual el acompañante se va a encontrar trabajando. Bien, entonces se puede constituir como un espacio de supervisión individual o grupal. ¿Qué se entiende por individual? Un espacio donde está constituido por el acompañante y por el supervisor, nadie más. Grupal es un espacio en el cual pueden participar distintos acompañantes y un supervisor. ¿Bien? Entonces, la función fundamental del espacio o del espacio de supervisión es actuar de sostén para el acompañante, ¿sí? Permitiéndole al acompañante poder plantear todas sus experiencias, todas sus dudas, todos sus miedos en relación a su acompañado y al mismo tiempo también poder compartir con otros acompañantes terapéuticos las dificultades, los alcances, las limitaciones en realidad propias del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Y otra cosa, todo acompañante terapéutico debería contar con un espacio de supervisión en el desarrollo de su práctica. Bien, ahora, esto no quería colocar, a ver si este me gustó. Perfil, vamos a decirlo así, perfil, habilidades y características del rol del acompañante terapéutico. Oh, un segundo. Entonces, es el director, pero que espere un ratito, sabe que estoy dando clases. Yo le dije al comienzo del módulo, ¿sí? Eh, donde hemos desarrollado la historia, el rol, las funciones del acompañante terapéutico, que el lugar del acompañante terapéutico en el equipo terapéutico está focalizado todo en lo que es su importancia, en el intercambio con otros profesionales, como también en el cuidado en el espacio de supervisión. Ahora bien, ¿cuál es el perfil que debería tener en realidad un acompañante terapéutico? Porque en realidad hay diversas posturas. Nosotros vamos a hablar en general, ¿no? ¿Sí? Eh, Más que nada a partir de la experiencia por ahí de uno, de trabajar y demás. El acompañante terapéutico yo puedo decir que debe tener empatía, que eso creo que no hay discusión, ¿sí? Debe tener perseverancia, debe tener sentido común, ¿sí? Debe tener receptividad y contención, debe tener una actitud disposicional, ¿sí? Que favorezca todo lo que sería la escucha, la observación, debe poder poner límites, ¿sí? Debe poder controlar los impulsos, debe poner el cuerpo, debe ser una persona, una presencia para el otro, debe tener flexibilidad, debe tener respeto, responsabilidad, debe tener la capacidad para identificarse con el otro, ¿sí? Y así creo que podemos seguir diciendo muchas características que debe tener un acompañante terapéutico, ¿sí? Se puede enumerar muchísimas características, ¿bien? Pero todas esas características, vamos a decir, que también se van a ir vislumbrando en el desarrollo de todas las clases, en el curso en general, ¿bien? Pero esas son algunas de, vamos a decir, características que debería tener un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico debe saber trabajar en equipo, ¿sí? Si nosotros no sabemos trabajar en equipo, y nuestra tarea va a ser muy difícil. Bien, ahora,
La especificidad del encuadre, quiero acá, esta. El tema del encuadre, que voy a hacer hincapié tanto en el encuadre, este es tema de examen sí o sí. Siempre está la pregunta de qué es el encuadre y qué incluye lo que es el encuadre. Resulta muy importante definir el encuadre en el acompañamiento terapéutico. Es un concepto de gran utilidad en nuestra práctica. ¿Y por qué? En realidad, primero que nada, es un concepto tomado desde el psicoanálisis y en el que el acompañante terapéutico funciona, vamos a decir, como una brújula, como un sostén de la estrategia de trabajo, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que define el verbo encuadre como, con varios significados, en realidad uno de ellos es encerrar en un marco cuadro, otro es encajar o ajustar una cosa dentro de la otra. La otra definición es encerrar, ¿sí? Ahora, en psicología, el encuadre hace referencia a elementos. ¿Bien? ¿Cuáles son esos elementos? Que son particularidades dentro del ámbito del acompañante terapéutico. Primero, el rol del acompañante terapéutico. El rol del acompañante terapéutico, chicos, tiene que ser definido, tiene que ser pautado en su especificidad, como dije antes, al paciente, a su familia y a todas las personas que integran la estrategia de intervención, ya sea médicos, maestros, autoridades escolares, quien fuera. Nuestro rol debe ser aclarado, debe ser diferenciado de otras funciones. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Bien, más adelante lo vemos allá, ¿sí? Eh, Otra cosa, otro elemento, perdón, dentro del encuadre es el espacio, ¿sí? En el acompañamiento terapéutico, el espacio debe fijarse en cada caso, en realidad, cuál será el lugar del encuentro donde vamos a trabajar, ¿sí? En algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo puede ser la casa del paciente, el hogar. En otros puede ser una escuela, en otros puede ser un club, una clínica, porque el paciente se encuentra internado. Entonces, definir cuál es el espacio de trabajo. Tercero, horarios. ¿A qué se refiere con los horarios? Frecuencia, duración de los encuentros. Es decir, día y hora que se van a realizar los encuentros. Bien, ejemplo, a un acompañamiento escolar. Bien, perfecto. ¿Qué horarios tiene el niño o la niña? Bueno, de 7:15 de la mañana a 12:15 del mediodía. Listo, mi horario de trabajo es de 7:15 de la mañana a 12:15 del mediodía, de lunes a viernes. ¿Se entiende? Y el cumplimiento del horario es muy importante para el devenir del acompañamiento terapéutico. Y en el caso que intervenga la familia, ¿sí? También debe ser informada de cuáles serán los días, cuáles serán los horarios del acompañamiento. Y en el caso también que se realice algún tipo de cambio en esta variable, va a ser informado al paciente con anticipación. Y si fuese un niño o alguien que no pueda manejarse solo, también se le debe informar a los padres o tutores. ¿Sí? Y cuarto, honorarios. ¿A qué nos referimos con esta variable? ¿A cuánto se paga por el acompañamiento? ¿A quién y cuándo se paga? Bien, es importantísimo aclarar este punto desde el inicio del acompañamiento terapéutico. Definir cuál va a ser el valor de la hora o de la jornada de trabajo. ¿Sí? ¿Quién va a ser el responsable de realizar el pago? Porque en algunos casos es la familia. En otros casos es el propio paciente que cumple esa función. En otros casos es la obra social.
Y por último, hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. Porque algunas veces se le abona al terapeuta, otros casos se le abona al coordinador del acompañamiento terapéutico y en otras ocasiones se le abona directamente al acompañante terapéutico. Es fundamental que lo aclaren desde un principio, ¿sí? Que, como yo le digo siempre a mis alumnos, el tema del encuadre va para cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Eh, Yo entiendo muchísimo que necesitamos trabajar, que necesitamos el ingreso y demás, pero no tomemos trabajos por tomarlo porque después no vamos a estar a lo mejor conformes con nuestro horario, no vamos a estar conformes con nuestro sueldo y demás, y nuestro trabajo se viene a pique, como decimos nosotros, ¿sí? También en el caso, por ejemplo, acá de salidas o de paseos, también se debe pautar previamente quién va a absorber esos gastos. ¿Sí? Porque muchas veces el acompañante terapéutico es quien abona, ¿sí? Otras veces el mismo paciente, pero por lo general obviamente debería contar esos gastos o correr esos gastos por cuenta del paciente, pero también hay que aclarar, ¿sí? También otra cosa importante aclarar, todo lo relativo a las interrupciones regladas. ¿Qué quiero decir? Vacaciones, imprevistos, ¿sí? ¿Qué modalidad se va a tomar frente a llegadas tardes? ¿Qué modalidad se toma frente a la ausencia del paciente? ¿Sí? Vamos a suponer, como les dije antes, estamos haciendo un acompañamiento terapéutico escolar, ¿sí? Y el niño toda la semana se enfermó, no va a la escuela. Bien, yo cobro esa semana, no la cobro. Vacaciones de invierno, por no trabajarla, la cobro, no la cobro. ¿Sí? Pues todo eso deben aclararlo siempre, porque después nos terminamos decepcionando, pero no lo aclaramos, ¿sí? Porque la importancia de explicitar todo lo que es el encuadre radica, ¿sí? En que en ocasiones es lo que nos ayuda a sostener la tarea, sin perder de vista que se trata de un trabajo, ¿sí? Porque si no todos trabajaríamos ad honores y no, no es así. Bien, otra cosa que está sucediendo, en realidad siempre sucedió, pero hoy más en día, cuando trabajen con obras sociales, si es que les puede llegar a pasar. Primero que nada, que deben tener monotributo y seguro para poder trabajar y poder facturarle la obra social. Y otra aclaración con respecto a las obras sociales. Hay obras sociales que te pagan 3 meses eh, más tarde, hay algunas que pagan un poquito más, y otras que sucede que es muy bajo en monto que pagan las obras sociales, entonces mayormente muchos acompañantes terapéuticos, ¿qué hacen? Acordan con la familia un pago extra, que eso lo va a manejar obviamente cada uno de ustedes a su manera, a su forma, ¿sí? Pero quiero que quede claro que el encuadre implica la definición del rol para que no se confunda con otras funciones, con otro rol, el espacio, el lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? O sea, si yo hago un acompañamiento escolar, es un acompañamiento escolar donde en la escuela, ¿sí? Los horarios y los honorarios. Depende qué obra social haya. Acá, por ejemplo, no sé qué obras sociales tienen allá, pero acá en Santa Fe la mayoría te toma, porque no hay acompañantes terapéuticos que quieran trabajar con las obras sociales. Depende qué obra social. Y acuérdense que no es lo mismo obra social eh, que raro, o SECAT, por ejemplo, te toma,
la otra que, ay, ahora no me sale. Eh, oh, bueno, se me fue ahora la palabra. Acá la mayoría te toma. No sé si querés decir algo, tenés el micrófono abierto. Se ve que no. Te digo porque yo soy de Santa Fe y te toman tranquilamente. Pero como te digo, depende la obra social, no los mismos las mutuales son otra cosa, son privadas. Las Profe, obras, ¿me escucha? sí, sí, Ah, ahora sí, ayer, dime. no, porque vio que yo hice el de acompañante terapéutico en la anterior. En la, Finalizamos hace poco. en la niñez. No, no, el otro. Acompañante Perdón, terapéutico. sí, Y perdóname. me, sí, y me comentaban que por ahí podía ser que nos pidan más de 60 horas. En el certificado nos figura 60 horas, por eso le preguntaba. Acá la gran mayoría te lo toma. Ajá. Te digo porque yo estoy en Santa Fe y sé de No, sí, Santa sí, Fe. Mucho de Córdoba sí un poco porque tengo compañeros acá, allá digo, pero después de las otras provincias también depende. Depende mucho de la obra social, no de la prepaga. Las prepagas son diferentes, sí, ¿sí? Son sí. dos cosas diferentes. Pero las obras sociales sí, de lo que te digo, te piden monotributo y obviamente el seguro, Sí, ¿sí? me lo tuve que hacer porque me llamaron Sí, sí o sí. para Sí o sí, porque presentarlo. vos lo tenés que facturar, Sí, 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 sí o sí. Lo que tenemos acá en Santa Fe que todavía no salió la ley, que hace años, años que está enviada y y estamos esperando, dijo uno, seguimos sí, esperando. Eso nos juega mucho en contra también, mucho en contra de no tener acá la ley aprobada. Ahora en Córdoba sí se aprobó a principio de año, poquito más de principio de año, y todo aquel que está o que haya hecho un curso de acompañante terapéutico puede ir a rendir y obtener la matrícula. Acá todavía no sucede. Yo creo que va a suceder en algún momento, ¿sí? Porque se están dando en varias provincias, pero vamos como muy lento, voy a decirlo así, bastante lento. y para Para, obtener, para la matrícula son 3 años, ¿no es cierto? eh, depende, por eso te digo, en Córdoba directamente todo aquel que hizo un curso en el último año podía rendir directamente y obtener la matrícula. Si no, para obtenerla, hoy en día tenés que hacer la tecnicatura o la licenciatura, que son 3 años o 3 años y medio. Depende también la provincia, Sí, 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 que no se da en todos lados. sí, Es otro tema, ese es otro tema. Hay muchos que te ofrecen online, pero en realidad son cursos, ¿sí? No es ni la tecnicatura ni la licenciatura. Y por ahí te lo ofrecen como si fuese la tecnicatura o la licenciatura y no lo son, claro. ¿sí? Bien. Acá lo tenemos en Rosario, por ejemplo, está la tecnicatura de acompañantes terapéuticos, solamente que es presencial. Entonces por Claro, ahí a uno se le complica. sí, estamos re lejos. Bueno, yo no tanto, yo estoy a 100, tampoco es una locura. Eh, pero no todas las provincias lo tienen, eso también es otra cosa que juega mucho en contra, y el tema de las obras sociales, que por qué están tomando auxiliares de acompañantes terapéuticos, porque primero que últimamente nadie, o son pocos, vamos a decir, los que quieren invertir el tiempo de realizar la tecnicatura o la licenciatura, porque no está avalado en todas las provincias todavía. Entonces uno que dice pensando, obviamente, en su profesión a futuro, y voy a dedicarle 3 años, 3 años y medio a esta carrera, y no sé si realmente voy a poder ejercerla 100% en mi provincia. Entonces se está dejando un poco de lado eso, que eso es lo que se está peleando obviamente en el Congreso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, para que haya más acompañantes terapéuticos, porque cada vez son más los niños que necesitan un acompañamiento terapéutico. Más que nada los niños hablo, ¿no?
sabemos que todos necesitamos por ahí un acompañamiento terapéutico más allá de la edad, pero más que nada los niños no se consiguen acompañantes terapéuticos. O voy a ser más específica y espero que nadie me censure. No se consiguen acompañantes terapéuticos que quieran trabajar. Lo voy a decir así. Que tengan ganas realmente de trabajar, porque se trabaja, no es ir a acompañarlo a que vaya a la escuela nada más y estar ahí sentados y viendo qué hace el niño. No, no se trata de eso, no somos niñeros. ¿Sí? Hay que mantener lo que es el tratamiento y estar siempre en conjugación con todo el equipo multidisciplinario, siempre. ¿Sí? Y como les coloqué ahí, dice, el encuadre mantiene el marco de trabajo. Y nosotros nos desviamos de nuestra labor y estamos con nuestra cabecita enojados por lo que nos pagan, vamos a suponer, desviamos nuestro trabajo. ¿Qué pasa en cualquier trabajo, no? ¿Sí? O cuando no tenemos un lugar definido, un rol definido. ¿Sí? Después, como yo también siempre le digo a mis alumnos, a ver, si ustedes aceptan un acompañamiento terapéutico donde le dijeron que todos los mediodías le tienen que cocinar a la criatura, ustedes lo aceptaron aunque no es su función. Entonces, si ustedes lo aceptaron, ¿qué van a tener que hacer? Coserse la boquita, ¿sí? Y seguir cocinándole al niño por más que a ustedes no le corresponda como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Eso lo puede llegar a ser un cuidado. Bien, pero si yo acepto, mi palabra vale. Entonces después, a no quejarse, como decimos nosotros también, a no quejarse si lo aceptamos. ¿Sí? Por eso siempre aclaro todo esto, no somos ni cuidadores, ni niñeros, ni chef, ni enfermeros, ni maestros, ni nada por el estilo. ¿Sí? Ahora bien, las modalidades, porque hay diferentes tipos de modalidades, ¿sí? De acuerdo al contexto en la que uno puede intervenir, ¿sí? Entonces vamos a nombrar modalidades institucionales, donde el acompañante terapéutico se integra en una institución acorde a una estrategia de un equipo, ¿sí? Puede ser escuelas, hospitales psiquiátricos, hospitales de día y si trabajan con personas adultas mayores, geriátricos, vamos a poner ahí, y muchísimos más. Tiene que ser una institución. Ahí nosotros nos podemos insertar con el fin de acompañar a un sujeto en particular, ¿sí? A partir de la demanda del equipo, sosteniendo obviamente una estrategia desde la particularidad del caso, que eso se llama acompañamientos individuales. También todos sabemos que dentro de las instituciones se implementan estrategias grupales de acompañamiento, donde uno o más acompañantes contienen, coordinan, advierten, trabajan en talleres de reinserción social, de reinserción laboral, en comunidades terapéuticas, en hospital de día. Eso ya sería acompañamientos grupales. ¿Sí? Luego tenemos acompañamientos ambulatorios, ¿bien? Que se desarrolla fuera de la institución. Bien, desde lo que es un abordaje terapéutico institucional o de consultorio privado, el equipo va a sostener un abordaje, pero en este caso en la cotidianidad del sujeto. Y acá es aún más importante la claridad en el encuadre y en el contrato de trabajo. Bien, el acompañante terapéutico coordina la frecuencia, el lugar, la hora de acompañamiento, que todo eso va a ir de acorde a la estrategia planteada por el equipo. ¿Sí? En lo que es acompañamiento ambulatorio, puede intervenir un acompañante o varios acompañantes de acuerdo, obviamente, a la posibilidad vincular y de conexión, como a la cantidad de horas en realidad que se debe cubrir con el acompañamiento. Bien, cuando
se incluyen varios acompañantes terapéuticos, es recomendable que se incorpore un coordinador, ¿sí? Que junto con el terapeuta o miembro a cargo del equipo van a tener los recaudos a la hora de implementar estrategias. Y también tenemos lo que es internaciones domiciliarias. ¿Qué pasa con las internaciones domiciliarias? En el caso de ser necesario por ahí que se cubran todas las horas del día, se necesita un grupo rotativo de acompañantes terapéuticos. Bien, ¿qué pasa? Es muy importante que evaluar bien la implementación de varios acompañantes terapéuticos para cubrir todas las horas del día por el alto costo, pero no solamente el alto costo económico, sino el desgaste del equipo. Bien, mayormente se arman turnos rotativos de acompañantes terapéuticos que abarcan las 24 horas del día, o sea, las horas diurnas o las horas nocturnas, siempre según la estrategia planteada por el equipo terapéutico. ¿Bien? Y en este caso, más importante contar con la presencia de un coordinador de equipo de acompañantes terapéuticos, siempre. ¿Sí? A ver, se utiliza muchas veces en pacientes de alto riesgo, en pacientes con desintoxicaciones, con ciertas crisis o internaciones por diversos motivos que necesita uno estar en una institución o en su domicilio 24 horas siempre con alguien que esté ahí para su demanda, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante antes de esto. Voy a sacar acá así las veo. Hay diferentes áreas de inserción del acompañante terapéutico. Si bien, a ver, el acompañante terapéutico surgió en un primer momento para abordar, como les dije, aquellos pacientes con patologías severas que presentaban desafíos para el terapeuta, como era la psicosis, como eran las adicciones. Con el pasar del tiempo, se fue ampliando todo ese campo de abordaje a diversas patologías, a diferentes contextos, pero siempre sin perder la especificidad y la singularidad del rol. Pero ¿qué pasa? A medida que el campo de acción se va ampliando, nos vemos obligados nosotros a pensar y a formular las especificidades teóricas y técnicas para cada una de esas áreas. ¿Sí? Hoy en día se distinguen diferentes áreas de inserción del acompañante terapéutico. Una es en adicciones, otra bulimia y anorexia, otra depresión y trastornos del estado de ánimo, fobias y ataques de pánico, pacientes con riesgo suicida, psicosis, ¿sí? Retraso, discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, que ahí entran ustedes, niños con dificultades de integración escolar, también, patologías genéticas, patologías neurológicas, tanto en adultos como en niños, pacientes con cuidados paliativos y la tercera edad. ¿Sí? Esas son todas las áreas de inserción de un acompañante terapéutico. Diversas patologías, diferentes contextos donde el acompañante terapéutico puede desempeñar su rol como corresponde. ¿Sí? Ustedes pueden estar involucrados, por ejemplo, en lo que es retraso, discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, niños con dificultades de integración escolar, patologías genéticas, neurológicas, cuidados paliativos. También puede llegar a pasar que un paciente necesite de esos cuidados porque se padece de leucemia, por ejemplo. También pacientes con riesgo suicida, fobias, ataques de pánico,
depresiones, trastorno del estado de ánimo, bulimia y anorexia, y con un adolescente podría ser quizás adicciones. ¿Sí? Entonces, mayormente pueden trabajar en todas las áreas, menos con la tercera edad. ¿Sí? Porque lo demás lo podemos incluir dentro de todo. ¿Bien? Ahora sí, voy a presentar nuevamente esta parte. Momentos del vínculo. ¿Sí? Nosotros destacamos anteriormente que lo primordial en el acompañamiento terapéutico es lo vincular. ¿Sí? El vínculo acompañante terapéutico acompañado, en realidad se puede distinguir diferentes momentos. A ver, todos sabemos que cuando vamos a formar un vínculo con alguien, no se forma de un segundo para el otro. ¿Sí? Tenemos un primer momento que es el inicio de la relación. ¿Bien? Donde mayormente, ¿qué sucede en el inicio de la relación? Las actitudes son dominantes al comienzo de la relación del paciente con su acompañado, puede ser muchas veces de sospecha, de desconfianza, o puede ser de transferencia masiva, abrupta, prematura. ¿Sí? Mayormente cuando predomina todo lo que sería sospecha, desconfianza, ¿qué quiero decir? Por ahí hay malestar, ¿sí? Por ahí hay actitudes o ansiedades persecutorias que generan por ahí conductas tendientes a acentuar la distancia y a poner freno en todo lo que uno intenta proporcionar en este proceso de integración y colaboración con el tratamiento. Ustedes imagínense que van a ser una persona desconocida en ese primer momento para su acompañado. Entonces, mayormente siempre está eso de, ¿y quién es? ¿Y qué hace? ¿Y a qué vino? ¿Vino a vigilarme? Esas cositas. Eso es el inicio de la relación. Después, tenemos un segundo momento, que es el segundo momento, es de mayor aceptación del vínculo. Esto sucede luego de un tiempo de reconocimiento, un tiempo de mutuo ajuste, donde la relación acompañante-paciente comienza a ser un poco más accesible para ambos, ¿no? Acá la empatía, el sentido común del acompañante es necesario para poder desplegar todas las distintas maniobras, vamos a decir, terapéuticas, fijadas en la estrategia de abordaje que el equipo establece. ¿Sí? En esta etapa, en realidad, ya lo que son las actividades, ya las podemos planificar junto con el paciente, siempre que el paciente obviamente manifieste una actitud de mayor compromiso con el tratamiento. ¿Sí? Y a medida que el acompañante terapéutico desarrolla su tarea, el paciente va compartiendo los roles que uno cumple dentro del equipo. Luego tenemos el tercer momento, que es el momento de consolidación del vínculo, como dice ahí, el compromiso mutuo, que es por ahí bastante difícil hacer una división en etapas de la evolución de una relación que es afectiva y que a la vez es terapéutica. ¿Sí? Pero aludiendo a un periodo de consolidación del vínculo, nos referimos en realidad al momento del proceso en el cual el paciente y su acompañante terapéutico comparten algo más que un contrato de trabajo con objetivos que van a ser a cumplir. ¿Sí? La frecuencia del vínculo y de las características de esta convivencia, vamos a decir, que están relaciones de alto compromiso que son recíprocas. ¿Sí? Y luego tenemos un cuarto momento que acá podemos distinguir según lo planteado en realidad por curas de Mauer y Reisnicky,
dos momentos diferentes y yo le voy a agregar un tercero, que ya me van a escuchar de qué trata. Acá podemos distinguir, como dije, dos modalidades de cierre de un proceso de acompañamiento. La primera, aquella que por ahí muchos desearíamos de antemano, ¿sí? Que sea una separación planificada, que sea una separación gradual, que sea una separación respetuosa del tiempo del paciente y elaborada por el duelo, por la despedida. Y la otra modalidad son las separaciones abruptas, ¿sí? Que en realidad son aquellas situaciones donde el paciente es arrancado del tratamiento sin un espacio, ni un tiempo, ni siquiera para explicar esas sensaciones que tiene que despertaba en él esa interrupción. Y yo le agrego otra modalidad, que es cuando el paciente fallece, ¿sí? Porque también es otro cierre del acompañamiento, ¿sí? Tanto para el paciente como para nosotros, como para la familia. Entonces yo le agrego esta tercera modalidad, donde nosotros también vamos a tener que crear un duelo, donde nosotros también vamos a tener que seguir por un tiempo acompañando a la familia. Entonces también es otra modalidad de cierre del acompañamiento, ¿sí? Y en el transitar de todo el curso, iremos también vislumbrando la necesidad de tener en cuenta estos momentos en los que los referimos al vínculo, ¿sí? Porque en realidad la claridad de esto ayuda a sostener la tarea y la función técnica, y al mismo tiempo que posibilita una definición del rol, ¿sí? Que se aleje de crear dependencias difíciles de manejo tanto para el acompañado como para el acompañante, ¿sí? Ustedes entiendan que el rol del acompañante terapéutico se utiliza como una herramienta en un momento y en un contexto determinado, con ciertos objetivos, con ciertas funciones, ¿sí? Y que una vez alcanzados todos estos, se hace necesario otras intervenciones tendientes a la autonomía y la dependencia de ese acompañante, que ese va a ser nuestro objetivo, aunque no siempre lo podamos cumplir, ¿sí? Ahora bien, en la actualidad el rol del acompañante terapéutico tiene un mayor reconocimiento, ¿sí? Más que nada acá en Argentina, que hasta hace unos tiempos atrás directamente no había ningún tipo de reconocimiento. Nosotros tenemos a Graciela Bustos, que en el año 2011, ella se refiere a este proceso haciendo mucho hincapié en lo que es la capacitación, ¿sí? Para poder integrar equipos de atención domiciliaria, acompañamientos en internación, en el domicilio de los pacientes, en lo que es contener a los sujetos en momentos de crisis dentro y fuera de las instituciones, y también ella hace mucho hincapié en lo que es capacitación para sumarse a la tarea de promoción de salud, ¿sí? Entonces los acompañantes terapéuticos se integran a los equipos de salud realizando realmente un verdadero trabajo interdisciplinario, ¿sí? Eh, Dinamizando también la tarea, realizando intervenciones en lo que es el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, que eso también a nosotros nos permite ampliar todo lo que es la red de contención de las personas con problemas de salud mental, ¿sí? Y ella también señala los efectos y los aportes del recurso terapéutico, porque permite abreviar todo lo que son los tiempos de la internación, también favorecer los vínculos con la familia, los vínculos con la comunidad, favorecer la reinserción social de ese paciente, siempre bajo la dirección de un director del tratamiento, de un coordinador, como venimos hablando, del equipo experimentado,
¿sí? Y que nuestra tarea, obviamente, que es una tarea sumamente valiosa para lograr revincular a las personas con su entorno, ¿sí? De una manera que sea una manera más saludable, respetando la singularidad de cada persona, ¿sí? Entonces, es una nueva estrategia de tratamiento que implica abordar un territorio por ahí nuevo en el campo de la clínica, que es trabajar en el domicilio del paciente, acompañándolo en su cotidianidad, ¿sí? Por eso esto nos obligó a repensar el tema del encuadre de trabajo, a reinventar, a recrear técnicas que conocemos, ¿sí? Para poder pensar en la tarea en un territorio totalmente ajeno a lo que es una institución, totalmente ajeno a lo que es un consultorio. Entonces, se enfatiza mucho, obviamente, en la formación y en la capacitación. Sí, siempre es un requerimiento necesario y es necesario también profundizar en la formación y en la capacitación rigurosa de los acompañantes terapéuticos. ¿Bien? En la actualidad, como dije antes, la carrera se cursa en varias universidades privadas del país, y en algunas provincias existe formaciones terciarias reconocidas por el Ministerio de Educación, no en todas. Bien. A ver, la inserción, vamos a decir, de los acompañantes terapéuticos en el campo de la salud pública sigue siendo una necesidad, sigue siendo un desafío, obviamente. La incorporación nuestra implica también cambiar viejos modelos asistenciales por nuevas estrategias de tratamiento que eviten el confinamiento, que eviten el aislamiento de las personas que sufren algún tipo de patología mental o alguna discapacidad grave. ¿Sí? Y todo esto se ve reflejado en el reconocimiento profesional del acompañante terapéutico en la nueva legislación, que se comenzó a regular el ejercicio profesional en distintas provincias, y la presentación, lamentablemente todavía numerosa, de miles de proyectos de ley que están impulsadas en diferentes provincias de la Argentina, esperando por ahí todavía una respuesta. Pero hay otro hito importante en la legislación, que es la mención de los acompañantes terapéuticos en la Ley de Salud Mental de la Nación y, y en la recientemente sancionada Ley 9848 de Protección de Salud Mental en la ciudad de Córdoba, que en ese texto habla de que el acompañamiento terapéutico en realidad aparece mencionado en 4 de sus artículos, que eso posibilita también un mayor reconocimiento jurídico del rol y de la función, ¿sí? Y después tenemos a la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, quien en el transcurso del año 2010 redactó lo que es el Código de la Ética, que nosotros lo vamos a tratar, que tiene como propósito proveer tanto principios generales como normativas deontológicas que van a estar orientadas a las situaciones en las que pueden encontrarse, digamos, los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de toda su profesión. Entonces, establece reglas, vamos a decir, reglas de conductas profesionales que debemos regir en nuestra práctica, ¿sí? Entonces, para cerrar un poquito este tema, después de la clase que viene vamos a charlar de la diferencia entre acompañante terapéutico y cuidador, hospital de día, hospital de noche y funciones. Podemos decir que el acompañamiento terapéutico se plantea hoy como un desafío. Desafío en lo que respecta al trabajo en salud mental. Un desafío, vamos a decir, que exige respuestas novedosas de formación, que exige respuestas novedosas de capacitación y que exige una postura ética comprometida con respecto al ser humano, con respecto a su sufrimiento, con respecto a sus aflicciones y a su existencia
en general. ¿Sí? Entonces quiero que la clase próxima nosotros hagamos la diferencia entre hospital de día y hospital de noche. Quiero que hagamos la diferencia o hablemos de la diferencia entre cuidador y acompañante, que son dos roles que se suelen confundir muchísimo, por eso hago mucho hincapié en la diferencia entre cuidador y acompañante terapéutico. Vamos nuevamente a hablar de las funciones, ¿sí?, del acompañante terapéutico, y les voy habilitando el módulo número 3, ¿sí?, para que lo vayan leyendo, ¿sí?, porque si nos llega a sobrar tiempo la próxima clase, que no creo, porque todavía nos falta un poco para terminar el módulo, ay, me equivoqué de curso, no está, acá. Pues nos queda todavía hablar un poquito. Comenzamos con el módulo número 3, que en el módulo número 3 entra, si yo no me equivoco, familia, cultura y diversidad o algo. A ver, sí, familia, cultura y diversidad, que pensé que lo estaba diciendo mal, por eso. ¿Qué es la diversidad? Familia con hijos con discapacidades, ¿sí?, todo lo que tiene que ver en realidad con los conflictos vinculares, necesidades educativas especiales. También hablamos de lo que es diversidad en la escuela, que yo ya se los habilité para que ustedes lo tengan. Bien, ahora antes que se me retiren, ¿pudieron hacer el examen número 1? Bien, ¿quién no lo pudo realizar o lo que fuera? Acuérdense en que está habilitado el recuperatorio el día de hoy y el día de mañana, ¿sí? Para que no se olviden, lo vuelvo a repetir. Y como les dije, la semana que viene vamos a tratar de terminar, seguramente que lo vamos a terminar, perfecto, lo que es el módulo número 2, y ya les habilité, antes que me olvide, el módulo número 3 para que ustedes lo vayan teniendo, ¿sí? Así que le agradezco tanto a Patricia, a Valeria, a Aldana también, y a Yelén que se hayan podido conectar, y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Chao, chao.